Está en el aire Juan Manuel Cao. A fondo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy tenemos un testimonio, yo diría que excepcional, de primera mano, de un periodista deportivo cubano que, tal como tengo entendido, perdió su trabajo por negarse a hacer, digamos que reportajes difamando a los que salieron a protestar el 11 de julio en su ciudad, que es Cárdenas. La ciudad bandera, como se conoce, fue donde ahí Narciso López hizo por primera vez la bandera cubana. Él está aquí hoy con nosotros, se llama Raúl Almeida Peláez, periodista cubano. Muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación, un placer para mí compartir con usted y con su espacio y con su equipo. Cómo no, qué bien. A ver, cuéntame un poco, eres joven, ¿qué edad tienes? Tengo 36 años. 36 años, ¿no? Bueno, Luz es más joven, pero de todas maneras, naciste en medio de... Ya todo estaba... Todas las reglas estaban dictadas, digamos, Sí, ¿no? ya. Y cuando empezaste... La historia principal, y después me gustaría que me contaras muchas más cosas, porque tú trabajas en Cárdenas, ¿verdad? Cárdenas, Telecentro de Telebandera. Telebandera se llama que así hice, mismo, ¿no? Fue lo último que hice. ¿Y esa es una estación de televisión que solo se ve en Cárdenas o se ve en el resto de Matanzas? Sí, realmente es una estación, Juan Manuel, muy pequeña, ¿no? Pero sencillamente tiene una importancia interesante teniendo en cuenta lo que representa Cárdenas y para el país completo, sobre todo por las grandes de sectores, como le dicen ellos, que existen ahí en esa... Bueno, además ahí es la ciudad del niño Elian González. Correcto. Estás al lado de Sí, Varadero, fue una emisora, disculpe que lo interrumpa, que fundó precisamente Fidel Castro a sazón de este tema de Elian González. No existía un telecentro, no existía cómo reportar hacia ningún lugar. Y bueno, enseguidamente ese señor se le ocurrió hacer un telecentro y existen ahí todavía algunos fundadores en ese telecentro de esa época, de los peores periodistas que existen en la televisión cubana. Sí, a ver, el término telecentro es que en Cuba hay dos o algunos canales nacionales que se ven en todo el país y otros que... Sí, es importante explicar cómo es que funciona la televisión en Cuba. Por ejemplo, yo no puedo conversar con usted sobre lo que sucedía en la televisión nacional porque nunca tuve acceso a ella, nunca incluso me pusieron un trabajo periodístico en el caso del deporte, que era la rama que yo hacía en la televisión nacional. Porque ¿cómo funciona? Bueno, funciona sencillamente que un telecentro tributa para las personas de ese municipio, pero a la vez tiene que enviar información a TV Yumurí, que era en el caso de Matanza, que era ya para la provincia completa. Y a su vez, ese TV Yumurí tributa a la televisión nacional. Si existe, por ejemplo, un evento importante en Cárdenas, la televisión nacional no manda a un periodista, al no ser que sea muy importante, de la televisión nacional hacia Cárdenas. Sencillamente los periodistas de Cárdenas cubren la información, la suben a la nube y entonces luego que está en la nube se revisa en Matanzas primeramente y luego es que sube a la televisión nacional. Tienen el mecanismo muy bien creado. Creo que es muy poco probable de que una información, por ejemplo, que ellos no quieren, salga a la luz a través de la televisión nacional. Ahora, qué curioso, ¿no? Porque todo esto, antes ellos tenían dos canales de televisión. Esto es un gasto tremendo de tener estaciones locales, pero sospecho, y no tengo ninguna prueba, te soy sincero, de que cuando ellos empezaron a bloquear TV Martí, algunos ingenieros me explicaron que ellos ponían unas torres, le bastaba con poner una torre con una señal y yo le dije, bueno, eso cuesta dinero. Me dijeron, no, lo que cuesta dinero es llenar esa señal de programación. Entonces, ya una vez que tuvieron las torres para bloquear TV Martí, me imagino que dijeron, bueno, vamos a ir poniéndole eso. Es una especulación que la dejo en el aire. Eso no es lo importante a los televidentes. Para mí, lo importante, y quiero que tú me digas si es exactamente la información que tengo, es que tú estabas en México el 11 de julio, retrasan tu regreso a Cuba, no a La Habana, a Cárdenas, y cuando llegas allí, en vez de hacer tu reportaje deportivo, te quieren obligar a hacer otra cosa. Cuéntanos. Sí. Juan Manuel, antes de abordar sobre esta pregunta que usted me hace, quisiera aclarar quisiera compartir con el público y con todo usted lo que tú quieras. algunas Aquí puedes estadísticas que se manejaron en el año 2021 en el telecentro de Cárdenas. Cárdenas es una de las ciudades más complicadas, como le comenté. En Cárdenas llegan actualmente 5 canales de aquí de Miami directamente por satélite a Cárdenas. Existen esos canales que llegan allí. Por eso es que Cárdenas tiene la juventud completamente que no ve canales de televisión cubanos. Nosotros como Telecentro se está potenciando en el canal Telebandera
después del 11 de julio todo esto. ¿Por qué? Porque sucede que más del 90% de las personas, como le dije, tienen posibilidad de tener esos canales. Es importante que los medios aquí en Miami conozcan que sí están llegando, que el trabajo que usted hace como periodista y otros trabajos que hacen sí llegan y tienen esos canales 24 horas. En mi casa yo lo tenía personalmente. Conozco secretarios del partido. ¿Pero por qué? Porque a Varadero, porque llega más fuerte la señal a Varadero. No, porque existe clandestinamente. A ver, lo que yo estoy diciendo ahora no es un secreto para nadie. Los secretarios del partido lo tienen, los policías lo tienen, más del 90% lo tienen. Ese 10% que falta no es porque sea revolucionario y no quiera tenerlo. A ver, son personas que no pueden pagarlo. Porque cuesta dinero. Claro, cuesta Pero dinero. ellos en La Habana Vieja, antes yo tenía muchos reportes de personas que nos estaban viendo en La Habana Vieja, porque como los edificios están pegados, podían pues hacer casi un enjambre de cables y alambres, pero se dedicaban a quitarlos y a buscarlos. Y a... Sí, la geografía cardenense se presta para ello. No es igual que Matanza, que es una ciudad muy extensa. Cárdenas son las casas una del lado de la otra. Entonces, ellos ponen una especie de antena puede ser dentro de un tanque, dentro de cualquier cosa. Y ahora se puede ocultar. Y se oculta. Y entonces la van moviendo mensualmente de casa para que la policía no pueda rastrearlo. Pero inteligentemente el régimen lo que hizo fue aprovechar esa información. Entonces nos quedamos con la información y parte de lo que se hizo después del 11 de julio fue eso. Ellos revisan su programa, revisan esta entrevista que usted me está confeccionando a mí y al otro día el telecentro de Telebandera tiene que salir a desmentir lo que usted dijo, lo que yo dijo. Yo sé que probablemente tú no trabajabas ahí en esa época. Hace mucho tiempo pusieron, bueno, tengo videos de que lo hicieron en La Habana, 2 programas del Espejo, cuando eso yo hacía El Espejo, y alguien me dijo, no, en la televisión de Cárdenas y en la televisión de Artemisa, creo que tiene también una televisión, pusieron tu programa a los empleados y ahí lo criticaron, me insultaron, se burlaron de mí, etcétera. No entiendo muy bien cuál era el objetivo. Yo he visto en Telecentro de Cárdenas programas a usted, yo lo he visto. Sencillamente le comentaba fuera de cámara a producción que es algo muy sencillo, ¿cómo funciona? Si ellos, y es así textualmente, disculpe el público que lo diga así, si ellos nos enseñan 5 años sucios, que es una realidad, porque nosotros los periodistas sabemos que es verdad, nosotros al otro día, ustedes tienen que salir, en el caso de los periodistas que no andan de deporte, tienen que salir a enseñar 10 limpios, incluso de esos mismos 5 que se veían sucios, los limpiaban y al otro día había que enseñarlos limpios. Y entonces confundir al pueblo. Pero Cárdenas tiene algo complicado, porque es que los jóvenes no ven Telebandera. Entonces los jóvenes consumen esa información que llega desde aquí. El 85% de los jóvenes en Cárdenas, a usted le pregunta qué es Telebandera y no sabe qué es Telebandera. Ahora a lo mejor ven esta información y mañana sale un reportaje de cualquiera de los periodistas preguntándole a unos cuantos jóvenes que tienen y le dice, ¿usted conoce? Sí, claro, Telebandera. Y así es como se van desmontando esas informaciones que llegan de aquí. Cárdenas es un municipio muy importante, vital, para controlar para el gobierno cubano, porque sabe que fue uno de los municipios que se le fue de las manos. Bueno, yo vi que en Cárdenas fueron directamente al edificio del secretariado del partido. Correcto. Y creo que le viraron el carro al secretario del partido, ¿no? Le viraron el carro al secretario del partido. Yo realmente me quedé sorprendido con lo que estaba sucediendo porque nunca pensé que eso iba a poder... ¿Tú estabas en México haciendo qué? Sí, yo estaba en México en esos momentos pasando un curso de televisión en MBC Radio con el profesor Jorge Samiti. Yo tenía la facilidad de viajar a México, gracias a Dios. Yo creo que por eso fue que me pude mantener en la televisión, porque no necesitaba económicamente de hacer trabajos políticos para poder llegar a la televisión nacional, ni con otra. Para no ser un Humbertico, ¿cómo es que se llama él? Ajá, Humberto correcto, Hernández, ¿no? Correcto, así mismo. Humberto López. Pepe López, me da igual. Pobrecito. Entonces tú estás el día 11 en México. Correcto. ¿Y tenías que regresar cuándo? Yo tenía que regresar el día 13 a Cuba. El 13, ¿y qué pasó? Entonces me entero, como todo el mundo aquí, por las redes sociales, lo que está sucediendo. Trato de conectarme y mi familia no tenía contacto con ellos porque habían completamente quitado el internet. En intervalos veo en el grupo de WhatsApp de Telebandera, un grupo que teníamos creado para los periodistas y sí, para como saber, todo el mundo, ¿no? Y entonces veo lo que está sucediendo, incluso veo burlas, ¿no? Ahora esto sí se acabó, ¿qué está sucediendo? Entonces yo dije, cuando veo las imágenes, digo, wow, que yo no puedo creer que esto sea Cárdenas, ahí esa es mi casa, todo el mundo. Eso fue, entonces me desesperé un poco porque no podía conversar con mi familia hasta que logro llamarlo y me dicen que están bien, que están en la casa, que no hay ningún tipo de problema. El día 13 me presento en el aeropuerto de la Ciudad de México para regresar ahí. Cuando llego al aeropuerto me dicen que no puedo viajar porque el PCR que me dicen en la Ciudad de México cuando llegue a Cuba
tiene una hora de atraso. Y yo, pero La ¿cómo prueba una del hora de atraso? Y yo, pero ¿cómo que una atraso? Y dice, no, con nosotros estás bien, pero cuando llegues allá ya tienes una hora. Pero sí, el problema es que cuando yo voy del vuelo, ¿Y entonces qué día llegaste a Cuba? el día 15 me preparo y... ¿Y fuiste a trabajar? Claro, por supuesto, llego. ¿Y qué pasó cuando fuiste a trabajar? Bueno, ya estaba toda esta efervescencia de lo que estaba sucediendo y yo llego para saber, enterarme cómo sucedía, hablar con los compañeros de trabajo y, bueno, ver qué cobertura periodística con respecto al deporte me tocaba esta semana. Y, bueno, sencillamente el director en ese momento de la emisora, que en algún momento fue mi amigo personal, ¿no? Que cuando no era director, fuera sencillamente como yo. Ajá, un reportero. Bueno, me dijo, tú eres mi amigo, tú eres mi hermano, pero ahora lo que hay que hacer no hay que hacer nada de deporte, ahora lo que hay que hacer es salir a la calle a tratar de desmontar. Pero si tú sabes que A tratar de desmontar. de desmontar lo ¿De que desmontar qué? lo que había sucedido. Recuerde que lo primero que se hizo en Cárdenas fue quitar el internet. Entonces no podían ver esos canales que llegaban, no podían tener nada de información con respecto al internet y entonces esa información había que desmontarla. Por ejemplo, en el Estas imágenes son de Matanza, por cierto. sí, ¿eh? sí, Estás viendo eso ahí. fue increíble. En el Servi de Palma todo el mundo sabía lo que había sucedido. Entonces, o sea, era crear otra narrativa distinta a los hechos, lo que les estaban pidiendo. Fue así, fue así. Fue así. Se creó otra narrativa. Es decir, no tengo otra información y sencillamente lo que tengo que hacer es, primero, esperar que todo estaba a la calma. Se montaron unos altavoces y muchos locutores prestaron su voz para Apaciguar a la gente. apaciguar a la gente. Todo está bien, canciones políticas, no se preocupe, recuerde que la revolución nunca lo ha desamparado. Entonces, de cada 4 cuadras era lo que sucedía. Entonces, primero... O sea, eso es lo que no vimos nosotros, Sí, ¿no? claro, por supuesto. Y entonces lo otro era salir a casa de esos disidentes que habían ¿Salido a la calle? Salían a la calle. Entonces Algunos ya no eran ni ya la disidentes, policía. era el pueblo llano. Correcto, correcto. Ya la policía tenía bien ubicados todos, entonces llamaban a la prensa y tenía que ir un periodista con la policía a casa de esas personas o sencillamente crearle un expediente falso. Es decir, buscaban cualquier cosa. Raúl Almeida tiene un primo que estuvo preso o que tuvo tal problema. Bueno, por este mismo. Y ahí se creaba una historia falsa. Eso sucedió y muchas más cosas sucedieron también en Cárdenas. A ver, vamos a ir a una pausa. Yo ya sospecho que no nos va a alcanzar el tiempo para todo lo que tienes que contar, por lo menos en el día de hoy. ¿Qué pasó cuando a este joven periodista le dicen que tiene que prestarse, porque es eso, ¿no? En el lenguaje, prestarse para difamar a los que salieron, para cambiar la historia de lo que sucedió? ¿Qué es lo que él responde y cuáles son las consecuencias cuando responde lo que, tengo entendido, sucedió? Continuamos con este testimonio excepcional de primera mano de Raúl Almeida Peláez, periodista deportivo de Cuba, que nos está contando lo que le pasó cuando se negó a mentir, ¿no? Que es lo que a lo que obligan a muchos periodistas en la isla. Vamos a ver algunas imágenes tuyas, ¿no? Sí, cómo no. Cubriendo eventos deportivos para la ciudad de Cárdenas. A ver si tenemos algo, creo que con los remeros, ¿no? Bien, como ya le adelantaba, nos encontramos en la Escuela Provincial de Remo, un programa que le debíamos a este deporte. Me acompañan hoy y nos han dado muy buena bienvenida el profesor Evelio Benavides, director de la Escuela de Remo y máster en ciencia. También Humberto García, gloria del deporte cubano, toda una institución en este tema y también máster en ciencia, a quien ya le doy las buenas noches. Buenas noches y bienvenido A ver, eso es, ¿no? nuestro Más o menos centro y su equipo de trabajo. para verte en acción. Creo que tenemos algo con los peloteros también, ¿no? Sí, el director actual del equipo Cuba. Ajá, vamos a ver algo también, ¿no? Para conocerlo más de cerca y entender mejor su testimonio. Adelante. Siempre va a pichar como siempre ha pichado. Nosotros no le vamos a alterar la rotación ayer, a no ser una cosa que se nos presente y que él, por supuesto, tenga la disposición. Pero vamos a seguir utilizando ayer como siempre porque él realmente como ha sido efectivo. El estado de ánimo del equipo, ¿qué Muy dice, bien. muchachos? No, muy Ese bien. es el estado 5 de de ánimo septiembre. del equipo. El Victoria de Girón. Se llama Victoria de Girón. Están en la ciudad matancera. Y que después dice que el deporte no está politizado, ¿no? A ver, ya vieron, Raúl es un periodista deportivo al que tengo entendido le piden que tras los eventos del día 11 empiece a hacer reportajes de carácter político, etcétera, y él se niega. Sí, fui. ¿Qué dijiste? No fui yo solo, era una política en general, ¿no? Sencillamente hay una primicia en Cuba, Juan Manuel, que es muy fácil ser comunista y revolucionario si te doy una casa o si te doy un carro y todo el mundo lo defiende con los dientes. Por eso que a veces las mentalidades de personas y periodistas cambian. Esa misma persona que me lo dijo, bueno, tenía en ese momento que defender su casa y defender su carro porque
no podía hacer otra cosa y sencillamente ya era una decisión realmente que había tomado yo. Esto lo que fue un impulso para poder abandonar Cuba con mi familia. Ya yo tenía, desde que venía de México, tenía casi todo planificado para salir del país con mi familia. Mi familia no se había decidido aún, pero bueno, esta decisión me impulsó más. Entonces, sencillamente viré mi espalda y dije, bueno, si tú que me dices eso... Eres mi amigo, me quieres comprometer de esta manera, ¿no? Me quieres violar mis principios, yo respeto lo que tú pienses, yo no lo voy a hacer. Yo no creo que sea la persona más indicada para hacer eso. Y regresé, viré mi espalda y me fui y bueno, agilicé todo para salir de Cuba. ¿Podías después de eso seguir trabajando ahí? No, yo no seguí trabajando allí. No pude seguir trabajando. Pero hubo periodistas que se negaron y no perdieron el trabajo. En el caso del Telecentro de Telebandera, ninguno se negó. Todos lo hicieron. Yo fui en este caso el único. E incluso personas que hacían culturales, no tenían nada que ver con la política, tuvieron que hacerlo también. Sencillamente se olvidó todo lo que había hecho durante el fundador de ese programa que usted vio, escribí ese programa, fui de la idea original, se olvidó todo de pronto. Sencillamente te desecho porque no eres necesario. Y como yo no era de los más... mediático, de los más importantes, que tenía que ir a ver el secretario del partido, que tenía que cubrir una información importante. ¿Hay una vigilancia sobre los periodistas directa del partido? Sí, como le comentaba a los medios aquí de Miami, llegan a Cárdenas, entonces existe un funcionario del partido, eso lo puedo probar textualmente, un funcionario del partido revisa esa información, la información que llega desde aquí, y al otro día se reúne en el telecentro, o cada 2 días con el director o con la directora, con quien sea, le dice, bueno, la política estuvo destinada a los hospitales, a la situación que existe en los hospitales. ¿Por qué creen ellos que nosotros tenemos, que es un plan macabro de la CIA, que desde el Pentágono nos dicen lo que tenemos que decir sobre Cuba? Todo, sí, de verdad se creen esa bobería. Usted debe ser multimillonario, ser multimillonario por todos los trabajos y este programa debe ser de a mí ahora mismo me imagino bueno, que a mí me ha dicho Fidel Castro que me pagaba Bush y todo eso, ¿no? A mí me deben estar pagando millones. Yo quiero que me paguen, te voy a decir, pero no aparece, todavía el famoso hombre de la maleta. ¿Qué te iba a decir? Que son terribles. Humberto, ¿cómo que me dijiste que se...? López. Humberto López, no sé si tenemos imágenes. Yo seriamente quiero saber, ¿qué piensan cuando no están siendo vigilados los periodistas sobre... Porque él no es un periodista. ¿Qué piensan de este personaje? Es uno de los peores y despreciables en el gremio periodístico. Nosotros mismos a veces, cuando vemos lo que él hace, lo que es capaz de hacer un ser humano por tener un carro, por tener una casa o por tener sencillamente donde él está. Pero como Humberto López, quieren ser muchos en un telecentro de Telebandera o en TV Murillo o en cualquier otro lugar. ¿Por qué? Porque necesitan económicamente todos los beneficios que tiene Humberto López. Humberto López, yo no lo conozco personalmente, pero lo que trasciende, ¿no? en el gremio periodístico, su esposa o en algún momento su novia, Amelia, era una muchacha talentosa. Yo recuerdo que aún no había llegado a la televisión y ya se veía a Amelia en la televisión, un rostro fresco a las 12 en la televisión nacional. Y bueno, muchas cosas salen se comentan. ¿Qué pasó? ¿Que la sacaron de la televisión a ella? Sí, de pronto tuvo un altercado con Humberto, la sacaron de la televisión completamente, problemas personales entre ellos y realmente nadie sabe, al menos yo no conozco qué fue lo que sucedió. ¿Qué pasó con Amelia? Se desapareció Amelia. Amelia no existe en la televisión cubana. Cuando tenía mucho más talento... preguntamos ahí, Humbertico, ¿dónde está Amelia? No, no es que no me quiera burlar, la verdad, yo no quiero minimizar a nadie, pero me parece que hace un rol terrible porque es el papel. No es un periodista, no es ni siquiera un comunicador, es un sicario que además señala a personas que no se pueden defender en la televisión, que los acusa, es un brazo del Ministerio del Interior y de la Policía Política, y es una cosa bastante terrible. Yo te felicito, ¿no? Por haber dicho no, hay que saber decir no. Y la justificación de, bueno, por un carro, por una casa, tienen que defenderlo. A mí no me gusta ser patriotero, pero la guerra de independencia de Cuba la hicieron los que tenían. Renunciaron a sus riquezas, los Iznaga, Céspedes, bueno, tú puedes decir que estaba arruinado, pero el resto de los mambises no estaban arruinados, todos eran ricos, ¿no? Y renunciaron a todo por una idea, que es la idea de la libertad. Te digo, no quiero dar un discurso patriotero. Hay algo importante, Juan Manuel. Agramonte, por favor. Sí, nosotros los periodistas en Cuba tenemos miedo a hablar, mucho, incluyéndome a mí, porque yo nunca hablé. Yo no voy a decir aquí que yo hice o que hablé en contra del régimen. Entonces llegamos aquí a Miami, y cuando llegamos aquí a Miami, no solo los periodistas, los profesionales también,
también sentimos miedo de hablar. Ya no estamos allá y continuamos teniendo miedo. Bueno, y nos preguntamos a veces entonces, bueno, si ya tú no vives en Cuba, ¿por qué el gobierno cubano tiene que violarte ese derecho de tú regresar a la isla? Que es generalmente por lo que muchas personas aquí tienen miedo, porque dicen, ahora no puedo hablar porque no puedo regresar, como me dijeron hoy antes de venir al programa. Si tú vas con Cao allí, eso va a ser tremendo. Tú no vas a poder regresar a Cuba. Y bueno, y si yo no lo hago, y si no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Pues, ¿quién va a cambiar el pueblo cubano durante tanto tiempo? Y esas personas que llevan más de 60 años, como mi familia, que lleva aquí sin ir a Cuba, esas personas no pueden ir. ¿Quién va a cambiar eso para que eso pueda ocurrir? Los que salieron el 11 de julio, por eso hay que defenderlos, los que están siendo hoy enjuiciados, Correcto. por eso hay que defenderlos, los niños que están en las cárceles, hay uno de 13 años de edad, posiblemente el preso político más joven del mundo, ¿no? Yo no conozco en ningún otro lugar del mundo que haya un niño de 13 años encausado y encarcelado por razones políticas. Ellos dicen que no, que son delincuentes, que me imagino que es parte de la narrativa que querían. Que algún nombre que quieras, yo no tampoco soy acusador y eso, pero me está pidiendo la producción algún nombre que tú creas que quisiera que aparezca mañana aquí haciéndose la mansa paloma y no lo es. Quisiera reservármelo. Okay. Quisiera reservármelo. No, yo también. No, yo creo que esas cosas hay que señalarlas en otro escenario tal vez, ¿no? Pero sí. Ellos creen tener impunidad. Ese es un problema bastante grave. Te quiero hacer otra pregunta personal, irme un poco de lo político. ¿Qué piensas hacer, no? Porque muchas veces no podemos hacer aquí lo que queríamos, ¿no? Yo estoy haciendo periodismo, pero estudié cine. Hay otros que estudiaron cine y están haciendo teatro. Hay unos que estudiaron teatro y están en una factoría. Pero cuando hablas con ellos se sienten libres, ¿no? A pesar de las dificultades. Y todo el mundo más o menos sale adelante. ¿Cómo te ves? Yo en estos momentos primero me encuentro en este proceso migratorio complicado hoy en día, más que lograr antes. los documentos, y ojalá en algún momento tenga alguna oportunidad de trabajar como periodista o como cualquier tema vinculado al deporte, pero si no puede ser, tendré que, como usted dice, este gran país le abre las puertas a todas las personas, nos acoge, y bueno, daré el paso ahí en lo que aparezca. ¿Y saliste qué? ¿Dijiste con tu familia, que tienes esposa, Sí, hijos? con mi esposa y el niño. Ah, bueno, qué suerte esa, ¿no? Gracias, Así que muchísimas gracias por tu testimonio. Un saludo a la gente de Cárdenas, ¿verdad? Seguro que deben estar, seguro que me ven por allá. ¿Cómo no? Mañana deben estar desmontando esta información. Sí, pero mira, la verdad al final se impone, le cuesta trabajo, porque ese es un sistema contra la evidencia. Tú dices que nosotros sacamos aquí 5 baños sucios. No los sacamos nosotros, nos los mandan de Cuba, los filmaron en Cuba. O sea, son los periodistas independientes los que tienen un teléfono y están convirtiéndose, tienen necesidad de hablar. O sea, Sí, nosotros no inventamos nada. Lo limpio, un periodista va el otro día, mira, esto fue lo que dijo Juan, mira, el baño está limpio, es mentira lo que dijo, esto es una imagen del año no sé cuál. Es una guerra mediática un poco complicada. ¿Cómo no? Bueno, muchísimas gracias. Raúl Almeida Peláez, periodista deportivo de la ciudad de Cárdenas. Un día tenemos que venir y hablar un poco de la bandera cubana, ¿no? Que tiene una historia tremenda porque la hicieron los masones, la hicieron los anexionistas y los independentistas a la vez, ¿no? Como dice, la bandera se lavó en el campo de batalla. Muchísimas gracias. A usted. Cuando regresemos...